Gracias, Señor. Afirmando nuestra identidad en Cristo ha sido el tema del año en general y particularmente este mes de septiembre estaremos hablando de una de las herramientas fundamentales para poder justamente afirmar esa identidad en Cristo. El mes de septiembre en el mundo cristiano se considera como el mes de la Biblia, el mes de las Escrituras. Y hoy, siendo el primer domingo del mes de septiembre, quisiera colocar la plataforma sobre la cual estaremos hablando el resto de 4 o 5 sermones del mes. Y en esa plataforma, el propósito al final del mes es que podamos tener un amor mucho más profundo por la palabra, que podamos acercarnos al texto bíblico con una intención de no solamente acercarnos a cualquier libro, sino con la profunda certeza y con el corazón, con la disposición del corazón de encontrar la palabra de Dios. Que al finalizar el mes de septiembre diga: wow, yo quiero cada día más sumergirme, meterme en la palabra del Señor. Así que en esa gran temática de afirmando nuestra identidad en Cristo, durante el mes de septiembre estaremos hablando de esa herramienta poderosa que utiliza el Espíritu Santo para que nuestra vida sea transformada. Y me estoy refiriendo específicamente a la palabra del Señor. Así que el tema general del mes de septiembre es el poder de la palabra en la vida del cristiano. El poder de la palabra en la vida del cristiano. Hoy, a manera de inicio, estaremos hablando bajo el título La palabra produce vida. La palabra produce vida. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios produce vida? ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios produce vida? Escuche, lo primero que tenemos que hacer justamente para que la palabra de Dios produzca vida es creer que la palabra de Dios produce vida. Mientras no tengamos ese concepto claro de creer que la palabra de Dios produce vida, la relación con el texto va a ser una relación fría, va a ser una relación simplemente literal, va a ser una relación simplemente personaje y texto, donde el texto va a ser simplemente un objeto y no va a producir vida a menos que yo me acerque con la certeza de que la palabra del Señor produce vida. El Evangelio es presentado a través de la palabra, porque no solamente es presentado a través de la palabra, el Evangelio es revelación de Dios. El Evangelio es la forma en que Dios se ha dado a conocer al ser humano, y Él se ha dado a conocer de diferentes maneras. Hay una revelación general. Todo el mundo puede ver a Dios en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que una de las maneras que todo el mundo puede conocer a Dios es a través de la creación. Pero hay una revelación especial. Dos características de una revelación especial justamente es la bendita persona de Jesucristo. Dios se dio a conocer a través de la bendita persona de Jesucristo. Y dice la Biblia que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible, que Él se ha dado a conocer. Dice Jesús que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Con esos textos, y lo que estoy queriendo mencionar es que hay una revelación general, pero hay una revelación especial. Es decir, Dios se ha dado a conocer al ser humano de manera especial y particular a través de la bendita persona de Jesucristo. Pero escuche, además de esa revelación especial, tenemos otro elemento de la revelación especial y es la bendita palabra de Dios. Dios se da a conocer a través de la creación, Dios se ha dado a conocer a través de la bendita persona de Jesucristo, pero gloria a Dios, Dios se ha dado a conocer a través de la bendita palabra de Dios, a través de las Escrituras. Las Escrituras nos muestran, nos revelan, nos dejan ver cómo es Dios. Escuche esto, las Escrituras nos dejan ver cómo es Dios. Las Escrituras nos dejan ver cómo es el carácter de Dios. Las Escrituras nos dejan ver cuál es la voluntad de Dios. Las Escrituras nos dejan ver qué Dios quiere para nosotros. Las Escrituras nos dejan ver qué Dios espera de nosotros. Es decir,
todo lo que querramos saber acerca de cuál y cómo es que Dios quiere la relación entre Él y nosotros es revelado a través de las Escrituras. Ahora, déjeme decirle lo siguiente, existe un concepto, revelación es eso, es dejar ver, es sacar a la luz. ¿Se acuerdan que aquí en Rochester había una de las empresas más grandes? En Rochester, ¿cuál era? La Kodak, ¿verdad? La Kodak. Y la Kodak por muchos años fue la líder de la revelación. ¿Por qué razón? Ustedes saben que la Kodak utilizaba una cinta, un papel magnético, que era lo que justamente, nosotros comúnmente llamábamos el negativo, ¿verdad? El negativo. Se tomaba la fotografía y la fotografía quedaba impregnada en un negativo y se necesitaba de un proceso aplicándole una serie de productos químicos para que poco a poco, usted sabe que cuando la foto está en negativo está así, ¿verdad? Y cuando le aplican el químico, la foto va haciendo, y poco a poco se va revelando lo que realmente hay en la fotografía. Ahora déjeme decirle que por más que usted sea la foto le va a revelar todas las arrugas que tenga, no le va a quitar las arrugas, todas las arrugas que tenga se las va a revelar la fotografía. Es decir, revelar es dejar ver. Y así como en ese proceso de revelación de la fotografía, poco a poco, paso a paso, se va dejando ver la realidad. En las Escrituras existe lo que se llama la revelación progresiva. Escuche esto, revelación progresiva es el proceso por el cual Dios de manera paulatina, poco a poco se va dejando conocer, se va dejando ver. Escuche, pero para usted poder ver, la fotografía tiene que aplicarle el negativo, tiene que aplicar los químicos al negativo, tiene que pasar por ese proceso. En ese sentido, si usted quiere conocer la verdad completa de Dios, requiere pasar por un proceso. No se da de tajo, no se da de repente. La revelación progresiva dada en las Escrituras se da poco a poco. El texto bíblico dice, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, la fe, que es sinónimo de conocimiento. Otra vez, recuerden que fe no es fuerza y hacer fuerza y apretar los puños para que las cosas sucedan. No. La fe no es un elemento emocional. La fe es racional. La fe es directamente proporcional al conocimiento. En la medida que yo conozco, en la medida que yo sé de ese Dios, mi seguridad, mi confianza se afirma en ese Dios. En la medida que yo adquiero ese conocimiento. Así que la mejor manera, el mejor instrumento para afirmar mi relación con Dios y mi relación con la bendita persona de Jesucristo es a través de la revelación progresiva y del conocimiento que voy adquiriendo poco a poco, paso a paso, con la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? En la medida que vamos teniendo esa revelación progresiva, nos vamos profundizando y afirmando en nuestra fe. Por el contrario, si no caminamos en el proceso, al igual que en el ejemplo de la fotografía, solamente tendremos una imagen un tanto borrosa, un tanto distorsionada de la realidad. Muchos cristianos que han tenido un encuentro con Jesucristo, pero que no tienen un encuentro con esta revelación progresiva, tienen una imagen distorsionada, tienen en negativo el evangelio. La única manera de que el evangelio se nos vaya revelando, se nos vaya mostrando realmente como es tener contacto continuo y permanente con la bendita palabra del Señor. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener todo su álbum de fotografías en negativos? Levanten la mano los que disfrutarían su álbum de fotografías en negativos. Y que al pasar cada página usted dijera, ay, mira este negro tan lindo. Pues todo es negro, porque todo está en negativo. Usted disfruta de las fotografías
cuando la fotografía se ha revelado. Es más, le voy a decir algo, si su álbum de fotografías estuviera solamente en negativos, usted ni siquiera lo quiere ver, ni lo quiere mirar, ni le llama la atención. Le empieza a llamar la atención cuando ve el color, cuando ve la fotografía, cuando ve la fotografía revelada. Escuche, lo mismo pasa con la bendita palabra del Señor. No se quede con el negativo, no se quede con esa sombra de lo que pudo haber escuchado o con ese encuentro primario de la palabra. Qué bueno que caminemos en ese proceso revelador y continuo de la palabra del Señor, de tal manera que cuando abramos cada página puedo encontrar lo dulce, lo bueno, lo tierno, lo grande, lo poderoso que es mi Dios. ¿Me hago entender? Yo no sé, pero a mí me parece que nuestra Biblia no, yo le quiero animar a que su Biblia pase de ser negativo, ¿me hago entender? De ser negativo a ser un libro de luz, de color, de esperanza. El Evangelio es luz, esperanza y, como dice el título del sermón, y hasta ahora estoy explicando el título, la palabra produce vida. La Biblia es la fuente y fundamento de la fe cristiana. Escuche esto, si usted dice que es cristiano y no tiene una relación con la bendita palabra del Señor, su concepto de cristiano hay que redefinirlo. Porque escuche, no podemos ser cristianos si no tener comunión profunda con la bendita palabra del Señor. La Biblia es la fuente y fundamento de la fe cristiana. Mientras yo escribía esto, pensé en lo siguiente. Por ejemplo, el médico tiene un libro que es central en su funcionamiento. Y a menos que el médico todos los días, escuche, todos los días, porque los médicos reciben boletines de actualización todos los días de ese libro se llama el Vademecum. El Vademecum, ¿sabe qué es? Es el libro que los médicos utilizan todos los días para poder formularle a usted las medicinas. Los farmacéuticos, yo tuve la oportunidad de trabajar en farmacia aproximadamente como unos 8 años, y en el proceso de aprender la farmacéutica entendí que el Vademecum tiene las siguientes características para los médicos. El Vademecum dice, para esta enfermedad es posible que se pueda aplicar, dice el laboratorio, el fabricante de la medicina, hay propiedades de este medicamento, y si el paciente tiene esta necesidad, es posible que ese medicamento se pueda aplicar y funcione para ese paciente. Si no tiene esas señales, si no tiene ese diagnóstico, cuidado, no le aplique, y eso es lo que se llaman las contraindicaciones. No le aplique ese medicamento porque es posible que al paciente o no le funcione o le funcione de manera inadecuada. Escuche, el médico por eso todos los días tiene que estar recibiendo boletines de actualización de los laboratorios y de los productores de medicina, para que usted, cuando vaya, el médico sepa qué es lo que a usted le va a formular. Escuche, si usted y el médico no puede funcionar sin el Vademecum. El cristiano todos los días tiene que recibir una actualización del cielo. Todos los días, si usted dice que es cristiano, todos los días debemos recibir una actualización del cielo, porque puede ser que la circunstancia que se le está presentando no esté recibiendo la medicina suficiente y la medicina necesaria, a menos que usted reciba el update, a menos que reciba la actualización. Voy a pasar el examen el martes. La actualización. Para que usted pueda ver que realmente la medicina es funcional. ¿Me hago entender? Si no recibimos la actualización del Espíritu Santo de Dios, vemos esto como que esto no funciona, que esto no sirve para nada. Necesitamos todos los días del update del Espíritu Santo de Dios para saber que la Escritura tiene poder y produce vida. Bueno, eso en el caso del médico. En el caso de los bomberos y en el caso de los que trabajan en emergencia, todos los días tienen que actualizarse con el manual de operaciones. Todo el día tiene que actualizarse. El piloto, todos los días tiene que ver si hay algunas rutas nuevas. Todos los días tiene que recibir actualizaciones. Yo me pregunto si en el mundo secular todo el mundo está recibiendo en
en su área, actualizaciones. ¿Por qué el cristiano que dice ser cristiano no lee la palabra sino una vez por allá y no tiene un contacto por allá? Pues sí, por si al caso, ¿cómo pretende ser un buen cristiano si no recibe el update de la bendita palabra de Dios? Díganle al que tiene al lado: en el nombre del Señor me voy a enamorar de la bendita palabra del Señor. Ese es nuestro manual, es nuestro manual, es nuestro manual. Todavía está usted con Juan 3:16, que se lo aprendió hace 5 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás. Todavía le dicen, diga un versículo y dice: Jesús lloró. Hello. La Biblia es la fuente y el fundamento de la fe cristiana. Para nosotros los cristianos, la Biblia no es solamente un libro o una compilación de libros sagrados. No. La Biblia no solamente es una compilación de libros sagrados. La Biblia es palabra de Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? La Biblia es palabra de Dios. La Biblia es palabra. Repita conmigo. La Biblia es. La Biblia es. Escuche, eso es poderoso. Usted sabe lo poderoso que es decir que la Biblia es palabra de Dios, y que si usted cree a la palabra de Dios, entonces usted recibe de ese poder de la palabra de Dios. Déjeme decirle, hay muchos libros, mucha literatura en diferentes áreas, pero ninguna literatura, por buena que sea, por bestseller que sea, por premio Nobel de literatura que haya salido el libro. Mire, tenemos en Colombia el premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad. Gabriel García Márquez escribió El coronel no tiene quien le escriba. Gabriel García Márquez escribió Crónica de una muerte anunciada. Son muchos de los títulos. Yo soy colombiano y conozco mucho de la literatura latinoamericana y de Gabriel García Márquez, pero escuche, ninguno de los libros de Gabriel García Márquez, con todo y premio de literatura, produce vida eterna. Ninguno. ¿Cuánto le damos la honra y la gloria al Señor? Y claro, gloria a Dios por Gabriel García Márquez, pero ninguno de esos libros produce vida. Con eso le estoy diciendo, ¿sabe qué? A veces deje de estar leyendo lo que no tiene que estar leyendo y métase con la bendita palabra del Señor. Bueno, en todas las esferas hay literatura. Hay literatura social, poética, filosófica. Tuve la oportunidad de estudiar filosofía por 3 o 4 años. Uno de los libros centrales de la filosofía se llama La República de Platón. Es un libro así, vea. Y dentro de La República de Platón hay un fragmento de unas 800 páginas que se llama La Alegoría de las Cavernas de Platón. La alegoría de las cavernas de Platón, y se lo voy a contar porque lo estudié como en 2 años, pero se lo voy a contar en 15 minutos. No, en 2 minutos. La alegoría de las cavernas de Platón, lo que está diciendo Platón, que era un filósofo de aquella época, está diciendo que el mundo que nosotros vivimos no es una realidad. Nosotros no estamos viviendo una realidad. Que nosotros somos imagen de otra realidad superior. Es decir, déjeme decirle, agárrese de la silla según lo que dice Platón. Según lo que dice Platón, es que usted no es usted, que usted es reflejo de una realidad superior, y que en medio de esa realidad y de ese dualismo, su alma está presa, está amarrada. Pero hubo un alma que se liberó y se dio cuenta, haciendo una analogía en relación a la persona de Cristo, que se liberó, y viendo esa realidad de que no somos lo que somos, sino que somos imagen de otro mundo, ese que se liberó vino y contó a los que estaban prisioneros en esa realidad, y los que estaban prisioneros en esa realidad no le creyeron, sino que lo cogieron y lo mataron en la realidad suprainferior. Usted me está diciendo, ¿de qué me está hablando todo eso, pastor? No le entiendo nada. Pues yo tampoco. Pero con todo eso le estoy queriendo decir que hay mucha literatura. ¿Me hago entender? Ustedes me entendieron todo lo que le acabé de decir. Usted dice, ¿y el pastor para dónde va? ¿Y para qué nos dice todo eso? ¿Y qué tiene que ver con Platón? Ninguna literatura, ni filosófica, ni literaria, ningún libro produce vida. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Ninguno. Ni el positivismo, bueno, ni los libros de positivismo.
tuve la oportunidad de ser una de mi segunda profesión, después de ser pastor, para la honra y la gloria del Señor, que soy pastor y fui llamado por Él para su servicio. Mi segunda profesión es yo soy vendedor. Dice, ay, ¿vendedor? Yo estudié marketing y tuve que tomar un curso de vendedor profesional. En Colombia me expidieron mi certificado de vendedor profesional y para eso tuve que leerme un libro así grandotota de marketing, escrito por Og Mandino. Og Mandino escribe un libro que si usted es vendedor, venda, lo consiguen en español, es riquísimo, buenísimo, excelente, se llama El vendedor más grande del mundo, escrito por Og Mandino. Y hay una frase central en el libro de Og Mandino. Dice, ¿usted quiere ser alguien exitoso en la vida? ¿Usted quiere ser alguien que surja adelante, no importa las circunstancias? Viva cada día como si fuera el último día de su vida. Viva cada día como si fuera el último día de su vida. Yo le hago la pregunta cuando yo le dije, wow. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué haría usted si hoy fuera el último día de su vida? ¿Qué haría usted? Piense, ¿qué haría usted si hoy fuera el último día de su vida? Rapidito, va y saca todo el dinero del banco. Si fuera correcto, usted le paga a todo el que le debe. Si no puede pagarle, por lo menos le deja firmado el pagaré con la intención de pago, porque usted ya sabe que se va a morir. Si está disgustado con alguien, usted trata de buscar a ese alguien y ¿de qué? Y arreglar cuentas, porque si no arregla cuentas va para un sitio que no es bueno, no es muy bueno. Usted trata de, pero es más, ¿sabe qué? El último día de la vida, usted trata de ser lo más feliz del mundo. Trata de disfrutar. Y está el concepto entonces de ser feliz con base en lo que yo logro o lo que yo alcanzo o lo que yo logro disfrutar. Pero con toda la literatura positivista y con toda la literatura filosófica y con toda la literatura, Og Mandino tampoco ofrece vida. Qué bueno que el Señor Jesús dijo, creen en mí y el que cree en mí tendrá vida y vida ¿qué? Eterna. Con esto lo que les quiero decir, todo este recuento es que, mire, no hay ningún libro, no hay ningún texto, no hay ninguno que se pueda decir, esta es la palabra de Dios. La Biblia es la única que puede decir en sí misma, es palabra de Dios. La Biblia no solamente es un libro y una compilación de libros escritos o sagrados, es palabra de Dios. Es por eso el texto que nos ocupa en esta mañana. Por favor, habla su Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 24. Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 24. Dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Usted ve la dimensión de este texto que acabamos de leer. Lo voy a volver a leer de manera detallada y despacio. Y sabe que a mis amigos y a mis hermanos que nos están acompañando en este lugar, déjeme decirle, aquí proclamamos a Jesucristo y proclamamos la Biblia como el centro de nuestra fe. Y cuando hoy yo les estoy diciendo que hablemos de la Biblia, ¿sabe qué? Es que se desenmarque de meros aspectos religiosos y nos sumerjamos en el conocimiento de Cristo y de Dios a través del conocimiento de la palabra de Dios. Porque mire lo que dice, de cierto, dicho en otras palabras, dicho de otra manera, el Señor decía, les aseguro, dicho de otra manera, no tengan ninguna duda. Estén completamente seguros. Les aseguro que el que oye mi palabra, vuelvo y repito, les aseguro, no tengan ninguna duda,
estén completamente seguros que el que oye mi palabra, ¿cuánto le damos gloria a Dios? Ahora, permítame un momentito, paro ahí. El que oye mi palabra, hice análisis lingüístico del texto y el verbo que se presenta ahí es oír. Para hacer análisis lingüístico del texto hay que ir un poquitito al original. ¿Cómo es que está el verbo? El verbo que se utiliza ahí en el griego es shema. Shema. El verbo oír ahí es shema. Y shema lo que está queriendo decir para los griegos es oír, escuche esto, oír con la firme determinación de obedecer. Oír con la firme determinación de obedecer. Ahora, con ese concepto, venga y lea otra vez el texto. Y el texto diría de la siguiente manera: estén seguros, estén completamente seguros, no lo duden, que el que oye mi palabra con la firme determinación de obedecer, ¿están conmigo? Y además de eso, cree al que me envió. Hay unos resultados ahí, hay unos resultados ya, inmediatos. Dice, el que oye con la firme intención de obedecer y cree al que me envió, ahora tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Dígale al que tiene al lado: qué bueno que usted es un resucitado. Dígale: qué bueno que usted tiene vida. Porque si usted ha creído en la palabra, usted tiene vida. Si no tiene vida, está en negativo. ¿Me hago entender? Está ahí. Pero ha pasado de muerte a vida. Me gusta también como dice el verbo. El verbo no está en futuro. El verbo no está en pasado. El verbo está en tiempo ¿qué? Presente continuo. Presente continuo es lo siguiente. En resumen, el texto me está diciendo: cada vez que yo me acerco a la palabra, bendito el Señor, cada vez que me acerco a la palabra con la firme determinación de obedecer, la palabra produce en mí de manera inmediata vida, cambio, transformación. Y paso de muerte, paso de oscuridad, paso de muerte a vida, de oscuridad a luz, de desesperanza a esperanza, de tragedia a vida, de calidad de vida, mala calidad de vida en abundancia, ya. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? ¿Usted está siguiendo conmigo el análisis? Es solamente un texto, pero profundamente profundo. Valga la redundancia. El texto dice: estén completamente seguros que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, es decir, no recibirá juicio, condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Me gusta el dualismo que presenta el texto. Usted dirá: pastor, usted escudriñó eso, porque es que hay un dualismo, ahí hay un dualismo. ¿Cuál es el dualismo? Muerte y vida. ¿Están conmigo? ¿Qué está queriendo decir? Que aquellas personas que no tienen el contacto con esta revelación progresiva, que no tienen el contacto auténtico, sincero con la palabra del Señor, ¿continúan en qué? ¿Continúan en qué? Dígalo usted. Hablando del dualismo, ¿continúan en qué? En muerte. A menos que escuchen esta palabra con la firme determinación de obedecer, podrá haber un cambio de escenario. Usted puede estar en la iglesia por muchos años, puede visitar la iglesia por muchos años. Es más, yo le voy a decir algo: usted puede aprender de memoria la palabra, de memoria. Es decir, acercarse al texto con un sentido meramente intelectual y de adquirir simplemente conocimiento intelectual. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo en las iglesias, mucho tiempo, y saben mucho texto, saben mucha Biblia, pero no ha habido la disposición de obedecer. Y mientras eso no produzca, mientras eso no se haga de esa manera, no se va a poder pasar de muerte a vida. En ese dualismo encuentro entonces que la Biblia
es un mensaje de esperanza, porque el que estaba muerto tiene esperanza de estar vivo, que el que está andando mal tiene esperanza de andar bien, que el que maneja mal sus relaciones interpersonales tiene esperanza en la luz de la Escritura de manejarlas mejor, que el que está manejando mal su economía tiene esperanza a la luz de la Biblia manejar mejor su economía, que el que está manejando mal su manera de vivir a la luz de la Escritura hay esperanza. ¿Cuánto les damos gloria a Dios? Que mientras estamos vivos hay esperanza. El Evangelio, y en el Evangelio siempre hay esperanza. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Como les decía en el recuento literario de hace un momento, hoy existe una gran variedad de opiniones y de literatura, pero no solamente de literatura, existe una gran variedad de interpretaciones de la revelación. Cuidado, porque el primer punto, el primer fundamento que quise colocar es la importancia del texto para pasar de muerte a vida. Pero no solamente es tener el contacto, es cómo lo tengo, qué interpretación, cómo hago para encontrar que realmente el Espíritu de Dios me está hablando a mi espíritu en la palabra, cómo hacerlo. Las diferentes opiniones y las diferentes interpretaciones hoy han distorsionado el Evangelio, han distorsionado la imagen de Dios. Usted sabía que en el proceso de revelación de la fotografía, tuve que leer esta semana, y justamente encontré algo interesante. En el proceso de revelación de la fotografía, usted tiene que aplicar los químicos, escuche, los químicos que son justamente adecuados, la cantidad de químicos adecuados en el ambiente propicio para que la foto realmente se revele de manera adecuada. Si usted aplica mayor cantidad de químico, pues va a dañar el negativo. O si no lo hace en el ambiente adecuado, si eso se llama el cuarto oscuro. Y todo el proceso de revelación de la fotografía se hace en el cuarto oscuro. En ese cuarto realmente tiene que ser un cuarto completamente oscuro. ¿Qué quiere decir eso? Que el ambiente, el environment y el proceso, los recursos que utiliza para que la fotografía sea revelada de manera correcta, tiene que ser el cuarto adecuado, los químicos adecuados, en el tiempo adecuado, etcétera, etcétera, para que eso sea así. ¿Qué quiere decir? Que para poder encontrar la verdad del texto bíblico, aunque usted tenga buena intención, tampoco puede acercarse de cualquier manera. Tiene que seguir unos procesos, tiene que seguir unos métodos. Escuche, el mejor método, agárrese de lo que le voy a decir, nunca se acerque a la palabra solo. Nunca se acerque a la palabra del Señor solo, jamás. Porque si usted se acerca a la palabra del Señor solo, la interpretación que va a recibir de ella es subjetiva, es desde su perspectiva. Con esto le estoy queriendo decir, nunca se acerque a la palabra del Señor solo, acérquese a la palabra del Señor agarrado de la mano del que la escribió, agarrado de la mano del autor, agarrado del Espíritu Santo de Dios. Solamente en esa dimensión, en ese equipo del Espíritu Santo de Dios, mi intención de acercarme al texto bíblico, voy a poder que esa revelación poco a poco produzca en mi vida y pase de muerte a vida. ¿Sabe por qué razón a veces nuestra revelación justamente queda en negativo? Porque la hacemos desde nuestra perspectiva, desde mi necesidad, desde mi circunstancia, desde mi pobreza mental, emocional, económica, sociocultural. Yo me tengo que despojar de eso y depender de la gracia del Espíritu Santo de Dios para acercarme a la bendita palabra del Señor. Escuche, ¿eso qué quiere decir? Que usted no puede leer la palabra del Señor sin tener momentos de comunión con el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé cómo hay gente que lee la Biblia ahí, leyendo la Biblia y mirando al otro lado la Comay. Los puertorriqueños me entendieron, ¿verdad? ¿Ustedes saben quién es la Comay? Pero hay gente que hace el devocional leyendo la Biblia mirando la Comay. Creo que la Comay la sacaron del aire ya en Puerto Rico ya. Pero eso era terrible, ¿verdad? Los puertorriqueños me entienden. Los dominicanos yo no sé qué programa verán. Los colombianos,
Colombianos, yo no sé, ¿usted cómo lee la Biblia? Y mirando Sábados Felices. Todos los chistes flojos de Sábados Felices. Yo no sé aquí los de Estados Unidos qué verán. Ustedes saben qué programas ven. Yo no estoy diciendo que no vea programas, mírelos, pero ¿sabe qué? El Chavo del Ocho. Leyendo la Biblia, mirando el Chavo del Ocho. Ay, Dios mío, qué esperanza. Escuche, mire, si usted va a leer la Biblia, saque un tiempo. Aló, es que la única manera, escuche, la única manera de poder hacer una interpretación correcta de las Escrituras es teniendo comunión con el Espíritu Santo y acercarme a las Escrituras. Es la única manera, colocando adelante al autor de las Escrituras, el Espíritu Santo de Dios. Y termino con lo siguiente, 3 consejos pastorales. Hemos dicho que el Evangelio es bíblico y creo que hoy salga usted de aquí animado, confrontado si no lo estamos haciendo y dispuestos a hacer algunos cambios en cuanto a la manera de acercarnos a la palabra del Señor. Hay que hacer cambios. Y si no sabe que aquí el sermón queda como un discursito ahí que el pastor gritó, bueno, no. Esto tiene que producir cambios en nuestro estilo de vida. 3 consejos pastorales. ¿Cómo hacer para oír la palabra de Dios? ¿Cómo hacer para que el Evangelio produzca en mi vida y me pase de muerte a vida? 3 cosas. Número 1, no se olvide que Dios es un Dios relacional y que Dios lo va a acompañar. En el proceso de acercarse a la palabra, no se olvide, Dios es un Dios. Dios es el primer interesado. Número 2, el mensaje de Dios es capaz de producir cambios. Créalo. Y número 3, mire las evidencias de cambio que ya hay. Mira las evidencias de cambio que ya hay. Número uno, Dios es un Dios relacional. Y el primer interesado que nosotros entendamos lo que dice la Escritura es Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Por favor, venga conmigo al Salmo 33. Salmo 33, versículos 1 al 9. Salmo 33, versículos 1 al 9. Y en el proceso de que Dios es un ser relacional, Él creó todas las cosas por la palabra y las creó con el propósito para relacionarse de manera directa con esa creación. Es por eso que cuando yo veo la creación, cuando yo veo todo lo que Dios ya ha hecho, eso me muestra que Dios es un ser relacional y que está interesado en que yo sea el me agarre de la mano de Él para interpretar el texto bíblico. Dice el Salmo 33, versos 1 al 9. Alégrense los justos en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamen a Jehová con arpa, cántenle con salterio y decacordio, cántenle con cántico nuevo, háganlo bien tañendo con júbilo. Usted me dirá, pastor, los versículos 1 al 3 no tienen nada que ver con lo que me está diciendo. Lo que el texto me está diciendo es, esos 3 primeros versículos son el resultado. Hay una manifestación después de que yo he entendido esa relación. En mí hay un resultado de alegría, de clamor, de gozo, de cántico a ese Dios porque he aprendido a conocerlo a través de la palabra. Pero miren lo que dice el versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Todo. Es decir, lo que les hablaba al comienzo, yo como pruebo de que esto es verdad, mire la creación, porque por la palabra fue creada la creación. Y cuando en mí vienen dudas y circunstancias, solamente tengo que abrir los ojos y ver el sol, solamente tengo que ver la luna. Alguien me decía en estos días, pastor, tuve una experiencia preciosa, fui por allá a la playa y me puse así boca arriba y el cielo lo tenía aquí y estaba tan despejado que vi las estrellas y pude decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Usted tiene dudas de que Dios está ahí, mire la creación, dice el versículo
dice el versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar y pone el depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dio y fue hecho, él mandó y existió. Dios es un Dios que está cerca de nosotros, es un Dios relacional. Por eso, ¿sabe qué? Cuando usted se vaya a acercar a la palabra, dígale: Señor, tú que creaste el cielo, la tierra, el sol, la nieve, por tu palabra, ahora tómame de la mano y voy a acercarme a tu palabra. ¿Me hago entender? Hace unos días yo tuve una experiencia riquísima en casa. Yo organicé un jardincito en el patio de mi casa. Y en uno de los extremos del jardín colocamos una fuente de agua. Y todo el tiempo está fluyendo agua allí. Y el ruido del agua es riquísimo en la fuente. Me levanté bien temprano y me fui al patio para hacer mi devocional y llevé mi Biblia. Y de repente abrí mis ojos y en el filo de la fuente había un pajarillo. No grande, no pequeño. Yo nunca lo había visto. Con unos colores. Que yo dije: qué bello, Señor, tú eres. Qué hermoso que tú eres. Definitivamente no hay ciencia, no hay poder, no hay de dónde sale esta hermosura, de dónde sale, solamente del poder de la palabra de Dios. Ahora, ¿sabe? Cuando tuve esa experiencia, no, lo que está diciendo, si el que hizo ese pajarito con su palabra es así de bello, aquí tiene que haber cosas bellas, ¿me hago entender? Aquí tiene que haber cosas bellas. ¡Wow! Y cada día usted y yo tenemos que enamorarnos de esa manera profunda, relacional con la bendita palabra del Señor. Ahora yo le digo, nuevamente, busque ambientes adecuados y propicios para acercarse a la bendita palabra del Señor. Número 2, el mensaje de Dios es capaz de producir cambios. Créalo. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es capaz de producir cambios? Hoy vemos a Robert y Robert está transformado porque Robert se acercó a la bendita palabra del Señor, no importando en el lugar que estuviera. El poder de la palabra de Dios produce cambios. Es más, cambios no de afuera hacia adentro. El poder de la palabra de Dios dice que penetra adentro, es de adentro para afuera. Voy a decirlo en hispano: de adentro para afuera. Dígalo, de adentro para afuera. Dígale, esto es de adentro para afuera. Esto no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. ¿Sabe cómo funciona esto? Venga conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Libro de los Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mire, si no escuchó el sermón más, preste atención. Hi, how are you? Come on. Vengan conmigo. Si no escuchó del sermón más, sino este versículo, ráyelo, márquelo, apúntelo. Y los que tienen celular, voy a darles una clave. ¿Sabe qué? Coloquen su Biblia ahí en su celular, su dedito sostenido sobre el versículo. Si usted tiene el dedito sostenido sobre el versículo, el celular le va a dar una opción automática que se llama compartir. Le estoy diciendo de la tecnología, le va a dar la opción de compartir y le va a salir muchas opciones a través de las cuales usted las puede compartir. Ahora, dele compartir. Si usted le da compartir, cuando le aparezca ya a quién va a compartir, coloque el número telefónico suyo, no el de otro, el suyo. ¿Me hago entender? El suyo. Y dele sending.
enviar, ¿qué va a pasar? Que este texto, de manera particular, se va a quedar en el registro de sus mensajes, del registro de sus mensajes personales. Y todos los días, cuando usted vaya a leer un mensaje de texto, lo primero que es posible que aparezca, porque van a ir hacia abajo, pero ¿sabe qué? Va a aparecer su número telefónico como si Dios le hubiese hablado y le hubiese dicho lo siguiente. Me hago entender que el celular funciona para la palabra del Señor. Jóvenes, háganlo, compartir a ustedes mismos. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, bendito el Señor, y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, que corta cuando entra y corta cuando sale. Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, y no solamente eso, y las intenciones del corazón. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¡Wow! ¡Qué poderosa es la palabra! Y cuando nos acercamos a esa palabra, que es capaz de producir cambios de adentro hacia afuera, entonces se van a producir cambios en nuestras intenciones. ¿Usted está conmigo? En nuestras intenciones, en nuestros pensamientos, en nuestro quehacer cotidiano, en el alma. Cuando está hablando del alma, está hablando de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos. Entonces se producirán cambios en las intenciones, en los pensamientos, en las emociones, y entonces producirá vida evidente de adentro hacia afuera. La problema, como dice un hermano mío, la problema es que queremos hacer cambios de afuera para adentro. Pero así no funciona el asunto. El poder de la palabra funciona de adentro para afuera. Y la única manera de poner adentro la palabra es agarrados de la mano del Espíritu Santo y consistentemente todos los días recibir updates, actualizaciones del Espíritu Santo de Dios y la palabra del Señor. Mire, cuando usted recibe un update en su celular, hay updates que son automáticos, ¿verdad? Y usted cuando entra a una red de Wi-Fi, se le está haciendo actualización. Pero hay updates que usted tiene que tomar la determinación de hacerlos. Déjeme decirle, todos los días usted recibe un update automático. ¿Sabe qué? Todos los días el Espíritu Santo de Dios lo visita en la casa y lo despierta. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y lo visita en su lecho y lo despierta. Y le dice: muchacho, hoy es otro nuevo día. Este es un update automático. Pero el update que usted tiene que autorizar es que apenas el Señor lo levanta, automáticamente usted tome la decisión de ir a la bendita palabra del Señor. Eso usted tiene que hacer: acepto, y dar el update de la comunión con la bendita palabra del Señor. Si usted no da ese update, se va quedando desactualizado. Y usted sabe qué le pasa a un celular, a una tabla cuando se desactualiza. No sirve para nada. No sirve para nada. Las funciones y las aplicaciones, Dios mío, es tanta cosa. Las aplicaciones no le empiezan a funcionar porque no ha recibido los updates necesarios. Usted quiere que su vida cristiana funcione, pues necesita recibir los updates del Espíritu Santo de Dios y la palabra. Y por último, número 1, ya les dije, número 1, crea que Dios es un Dios relacional. Número 2, crea que la palabra es capaz de producir cambios de adentro hacia afuera. Y número 3, mire que ya hay evidencias. ¿A cuántos la palabra del Señor ya nos ha cambiado? ¿De verdad que sí? ¿De verdad que sí? ¿Cierto que sí? Y si abriéramos aquí un espacio, solamente para que 2 o 3 vinieran aquí y dijeran: oh, yo era así, y yo era así, y yo hacía esto, y yo me comportaba así,
pero qué bueno que cuando me encontré con la palabra del Señor, qué bueno que cuando yo veo la palabra del Señor, mi vida ha ido cambiando, mi vida ha ido transformándose. Hay evidencia de que la palabra del Señor produce cambio. Dígale que tiene al lado: yo quiero que tú seas una evidencia, yo quiero que tú seas una evidencia, yo quiero que seas una evidencia de ese cambio de la bendita palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. Primera de Corintios, capítulo 15. Wow, vamos a estar enamorados este mes hablando de la palabra. No se pierda, por favor, ninguno de los sermones de la serie en relación a la palabra del Señor, porque dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. ¿Sabe qué? Él nos ha puesto como evidencia de la siguiente manera: porque primeramente os ha enseñado que asimismo os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, es el cumplimiento de la palabra. Que conforme a las mismas Escrituras fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Conforme a las Escrituras. Mire, ahí hay una palabra que se está repitiendo todo el tiempo: conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Usted está conmigo, dice: conforme a las Escrituras murió, conforme a las Escrituras fue sepultado, conforme a las Escrituras resucitó. Y sigue diciendo el versículo 5: luego que resucitó, dice que apareció como evidencia de que las Escrituras son la verdad. Apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice Pablo, y aún están y otros ya duermen. Y dice el versículo 7: y como evidencia de que la Escritura es verdad y que Él murió, resucitó, fue sepultado y resucitó y apareció a muchos otros, dice el verso 7, después de que apareció a muchos, después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, verso 8, y de último de todos, como si fuese un abortivo, dice Pablo, esa evidencia se me apareció a mí, gloria al Señor. Y sabe, yo leyendo esto dije: no, Pablo ahí quedó cortico. Pablo quedó cortico. ¿Sabe por qué? Porque después de Pablo, después de que le apareció a Pablo como un abortivo, le apareció a otro, le apareció a otro, le apareció a otro. Ese otro me lo presentó a mí. Se te apareció a ti, se te apareció a ti, se le apareció a Margarita, se le apareció a Isaías, se le apareció a Henry, se le apareció a Mateo, se le apareció. Y cuando la evidencia de la palabra se nos apareció, nuestras vidas han sido cambiadas y transformadas. Con eso que le estoy queriendo decir, que sí hay evidencia de cambio, hermano. Ay, yo para qué leo la Biblia, ay, yo para qué hago devocional, ay, yo para qué. Pues déjeme decirle que si a usted nos ven algunos de nosotros, hoy que somos más o menos buena gente, hoy que más o menos somos buenas personas, hoy que más o menos nos vestimos bien, hoy que más o menos organizamos la vida, no es porque seamos los mejores, no es porque tengamos buenas virtudes, es porque el poder transformador de la palabra y de la evidencia en Jesucristo se nos apareció. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Por eso, yo le animo. ¿Sabe que este mes, atrévase a hacer cambios en su relación con la bendita palabra del Señor? Terminamos. El Evangelio es bíblico. La Biblia es un mensaje de esperanza de parte de Dios para toda la humanidad. La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios que produce vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Que así nos ayude el Señor. ¿Cuánto le